Hoy en día ya han cambiado los métodos y las técnicas sobre hacer este proceso de rinoplastia. Hay que entender que la rinoplastia es la primera cirugía realizada en el Perú. Al ser la más frecuente, tenemos que tener en cuenta ciertos cambios que en el mundo se están dando. Por ejemplo, antes no tomábamos en cuenta cuán importante era la anatomía y conservar estos parámetros. Muchos pacientes llegaban a nuestra consulta y nos decían: bueno, doctor, yo deseo esta nariz, yo deseo este perfil, yo deseo esta altura de la nariz. Pues ya han existido muchísimas décadas de estudio en donde realizar este tipo de cirugías tan solo estéticas, sin conservar parámetros muy importantes como es el aspecto funcional, va a cambiar la forma de la nariz, va a cambiar esta estética a mediano y largo plazo. Incluso tenemos pacientes que nos llegan a la consulta porque no pueden respirar bien después de una rinoplastia, no pueden hacer ejercicios, la voz les cambia, refieren problemas con ronquidos. Entonces el paciente ya entra en una insatisfacción por no conocer estos criterios que hoy en día debemos conocer todos nosotros como médicos especialistas, informar a la población, y el paciente debe tener en cuenta antes de realizarse una rinoplastia. Empecemos. Esta rinoplastia 3D está diseñada para que conserve la anatomía, que va de la mano con la función y la estética. Estos tres componentes son pilares fundamentales para que tengamos un buen resultado a corto, mediano y largo plazo. Por eso es que en esta imagen se puede ver la relación entre los huesos de la cara y qué tipo de nariz le puede corresponder a cada paciente. También teniendo esta consideración de cómo está la anatomía interna, esa que no podemos ver en la consulta tan solo tocando, sino que se diagnostica con imágenes hoy en día tridimensionales, como le explico a mis pacientes, como se hace por ejemplo en las ecografías, en donde el bebé, el feto, se ve y todas las estructuras se pueden diferenciar. En esta diapositiva vamos a ver la anatomía. Entendamos que tenemos dos partes importantes: la parte superficial, o sea, entender que tenemos hueso, cartílago, y esta diferenciación del cartílago y el hueso es muy importante para explicar qué cosas vamos a corregir o qué puntos necesita cada uno de nuestros pacientes corregir para que tengan una completa armonía facial. Hay pacientes que tienen el dorso nasal, ¿sí?, que es la jiba muy ancha, la punta muy ancha o la punta muy caída. Entonces, estos aspectos nosotros orientamos en la consulta a nuestro paciente y le enseñamos cómo vamos a hacer estos cambios. Aquí, por ejemplo, antes se solía pedir una placa radiográfica e incluso habían muchísimos
lugares en donde ni siquiera pedían una placa radiográfica. Y es muy importante porque ni siquiera tenían esta consideración anatómica. Hoy en día nosotros educamos a nuestros seguidores y a nuestros pacientes a que esta imagen sea una imagen tridimensional, una tomografía, porque esta tomografía nos va a decir científicamente y objetivamente dónde está el problema funcional, si es que existiera, y cómo nosotros como cirujanos plásticos y estéticos podemos abordar y vamos a hacer estos cambios para que tenga relación con la armonía del rostro. Aquí vemos estas imágenes en donde mediante una reconstrucción tridimensional podemos ver la armonía de la pirámide, le llamamos así, pirámide nasal a estos huesos que conforman parte del tercio superior de la nariz. Y podemos hacer cálculos de cuánto vamos a disminuir, cuánto vamos a cambiar. Tenemos hoy en día maquinaria, dispositivos computarizados, piezas de última tecnología para hacer un tratamiento con menos trauma. Así nuestros pacientes se recuperan muchísimo más rápido y los resultados son mucho mejores. Yo en la consulta le digo a mi paciente y le explico, por ejemplo, mira cómo es en esta línea amarilla una tomografía. Esa línea vertical me indica el tabique, ese famoso tabique nasal, en donde me dicen, doctor, ¿cómo está mi tabique? Y realmente cuando se le ve al paciente en la consulta, a pesar de que puedo utilizar un espéculo y la luz para ver, no se puede ver toda la conformación del tabique. Una imagen como esta, una tomografía, una imagen en donde existen flujometrías, en donde me indica cuánto aire pasa realmente, me va a dar una mejor resolución de si mi paciente tiene una desviación que no se puede percibir simplemente con el ojo clínico. En este caso necesitamos subirnos, afianzarnos de esta imagen de última generación para poder tener mayor capacidad de resolución y error cero. Entonces, en la parte derecha podemos ver con estas flechas cómo el tabique está desviado. Con este tabique desviado, yo le explico a mis pacientes y les digo, imagínate que por un lado va a entrar mucho aire y por el otro lado, por la desviación misma, va a entrar poco. Por el lado donde entra poco, el paciente me dice, uy doctor, por la mañana me duele mucho la cabeza, por la mañana se me tapa una fosa nasal y luego se me tapan las dos. Entonces le explico, lógicamente, existe tanta fricción, tanto pase de este aire que lesiona, fricciona a las estructuras internas y se tapa una fosa nasal. Y luego la otra fosa nasal, como queda de única trabajando, fricciona, lesiona y termina tapándose la otra fosa nasal. Y el paciente no lo percibe porque no lo sabe. Entonces el paciente incluso a veces piensa que hasta es normal, no siendo esto normal. Aquí entonces vemos la desviación del tabique nasal. Pues también indicamos métodos de última tecnología como esquemas en donde pasamos el aire y de manera computarizada se grafican, ¿sí?, unas imágenes en donde me indica si por una fosa nasal pasa más o menos aire. Y nos vamos asegurando de este modo que cuando vayamos a hacer nuestra rinoplastía estética,
esté bien consolidada, bien conformada, para que los resultados sean completos y a largo plazo. También contamos con tecnologías ultrasónicas. ¿Qué significa eso? Ya no hacemos para todos nuestros pacientes estos cortes que se solían hacer, sino que ahora tenemos maquinaria, dispositivos que cortan el hueso, modelan los cartílagos sin trauma, haciendo que el proceso de recuperación sea muchísimo más rápido. Este proceso, el paciente se recupera más rápido, puede volver a sus funciones básicas, ¿sí? Y también, lo más importante, se va a ver bien y además puede hacer lo que antes no hacía, quizá más deporte, tener cambios de temperatura cuando se va a algún tipo de paseo. Aquí también presentamos, ven cómo en esta diapositiva se conforma la parte crema en la parte de hueso y la parte azul es donde está el tabique. Esa parte rayada o parte verde es donde generalmente están las zonas de desviación nasal. Eso donde decimos el tabique está desviado y como es un cartílago, en la mayoría de veces también podemos tomar de esa zonita un segmento pequeño de cartílago para poder modelar nuestra punta nasal, poder hacer que nuestra punta nasal esté más bonita, más delgada, más estética, y los otorrinos de la mano con nosotros pueden trabajar y liberan, enderezan, corrigen ese tabique que puede estar desviado a ese nivel, en ese nivel de las rayitas. Hoy en día decimos que cada nariz tiene un estudio y un tratamiento muy diferente. Cuando nuestros pacientes llegan al consultorio y nos dicen con el celular en la mano, doctor, así la quiero, así deseo mi nariz, pues ya ha cambiado porque se le explica que cada paciente tiene un tratamiento individualizado. Claro que las imágenes nos sirven como una referencia para saber cuál es su concepto de belleza, ya que la belleza, al ser subjetiva, nos va a indicar porque para un paciente la punta nasal 1 milímetro más elevada le significa naturalidad, como para otro paciente la punta 1 milímetro más abajo también le significa naturalidad. Con estas imágenes de referencia, como siempre les digo a nuestros pacientes, pues me dan a conocer cómo yo sé que entiende por naturalidad mi paciente y por cambios estéticos significativos para que así podamos coordinar. Por eso la consulta es muy importante. Llegan nuestros pacientes y nos dicen, doctor, ¿cuál es la diferencia entre la rinoplastia cerrada y la rinoplastia abierta? Pues a veces incluso nos dicen, doctor, ¿usted hace rinoplastia cerrada o rinoplastia abierta? Y bueno, pues les explico minuciosamente cómo nosotros en cirugía plástica nos ordenamos para hacer uno u otro procedimiento. Claro está que un cirujano plástico estético y reconstructivo debe manejar las dos técnicas, porque la técnica cerrada, como se ve en este cuadro, es una técnica que tiene cortes internos, es una técnica en donde se ha hecho para hacer o corregir cambios mínimos, o sea, pequeños cambios. Y en este caso, bueno, todas las cicatrices son internas, pero eso, y quiero dejar muy en claro que la rinoplastia abierta es
la catalogada en donde yo hago la incisión al nivel del puente, llamado también columela, que mide 2 milímetros a 2 milímetros y medio. Realmente no es significativa porque nosotros sabemos esconder bien esa cicatriz para que pase desapercibida. Pero el hecho de que nosotros levantemos esta piel, como se muestra en esta diapositiva, levantamos la piel y podemos ver los cartílagos en su integridad completa. Los cartílagos de las alas de la nariz, los cartílagos de la conformación inferior de la nariz, incluso los huesos, porque nos tocan muchas veces pacientes que han sido operados más de una vez y tuvieron quizá un accidente de tránsito, tuvieron quizá un accidente en donde golpeó la nariz y a eso se le llama ya rinoplastía secundaria, siendo un caso más complejo que en una rinoplastía primaria. Entonces necesitamos mayor espacio para poder nuevamente corregir estos problemas que tiene esta nariz quizá lateralizada, o sea, cuando se va a un lado o cuando se aplasta por algún accidente, ¿sí? Entonces, incluso nosotros decimos ahí a ciertos pacientes que cómo cambiamos con la rinoplastía abierta mucho mejor que con la cerrada. Entonces, que quede bien claro que las dos rinoplastías dejan mínimas cicatrices. La diferencia es que la rinoplastía abierta tiene un pequeño corte de un par de milímetros, pero se puede abordar mejor. Entonces, que quede eso muy en claro. Aquí vamos a pasar a un pequeño video de cómo existen los cortes ultrasónicos y cómo nosotros podemos corregir estas alteraciones en la anatomía para poder, aquí vemos cómo se hacen los cortes ultrasónicos, ya no son con trauma, no son traumáticos, el paciente se recupera más rápido, los morados son menores. Claro está que existen un tipo de cirugía o cada tipo de cirugía para el diagnóstico de cada paciente. No podemos decir de que una sola cosa se va a hacer en todos los pacientes, ya que existen muchas cosas que pueden tener nuestros pacientes con cada diagnóstico. Acá estamos pasando algunos de nuestros casos de las rinoplastías, en donde podemos enmarcar que los cambios estéticos van de la mano con esta función. Resalto ello, ya que nuestros pacientes llegan a veces después de una rinoplastía hecha 1, 2, 5 años o 10 años y dicen, bueno doctor, al inicio se veía muy bonita y luego se empezó a desviar, luego se empezó a cambiar. Entonces es donde nosotros abordamos y desde este punto cero, desde una charla como esta, orientamos a nuestros pacientes que hoy en día la rinoplastía ha cambiado a ser una rinoplastía 3D, tridimensional, con cambios funcionales y estéticos de la mano. Vamos a recibir algunas preguntas y vamos a responderlas. Aquí nos habla Marcela Castillo y nos pregunta, ¿qué hacer cuando la punta ya se ve caída por los años? ¿Se puede operar? Sí, estimada Marcela, muchas gracias por tu pregunta. Lo que sucede es que con el paso de los años, los ligamentos, el tejido, pues podemos decir que se va ablandando. Entonces, al perder su elasticidad propiamente dicha,
la punta va cayendo, la estructura nasal en sí va cayendo, como cuando el rostro de la piel también va cayendo. Y sí, se puede hacer este cambio estructural en donde podemos, por así decirlo, no tan solo rejuvenecer el rostro como lo hacemos, sino rejuvenecer la nariz. Porque llegan nuestros pacientes y nos dicen, doctor, ya tengo 40 y no tengo esa nariz que a mí me gustaba cuando tenía 20. No le decimos, voy a llevarte a la nariz de los 20, pero podemos hacer cambios significativos que le den esa satisfacción a nuestros pacientes. Otra pregunta de Kiara Lian, ¿sí? En donde dice acerca de exámenes y habla sobre de la vista previa, como una cirugía previa que no le ha gustado. Entender que para pacientes que se han realizado ya cirugías, se debe esperar mínimo 6 meses a 1 año antes de pensar que ya tiene los toques finales y decir me gusta o no me gusta. Cuando los pacientes llegan, lo más importante es darle tranquilidad al paciente, que el paciente se sienta tranquilo de que está pasando el proceso de los cambios de remodelación de la nariz y poco a poco pueden mejorar. Si es que existiera algún traumatismo, golpe que se hubiera dado después de la rinoplastía y no hubiera quedado bien, tenemos también que esperar un periodo de 6 meses a 1 año para pensar en hacer algún tipo de corrección adicional. Cecilia Aires Usategui nos escribe y nos dice, tengo el tabique desviado. Sí, querida Cecilia, es muy importante, como lo había mencionado, que siempre refieras que no puedes respirar o que cuando haces ejercicio te dificulta la respiración. Y en el momento de hacer la rinoplastía es obligatorio el tratamiento del tabique. Muchos pacientes me llegan a la consulta y me dicen, doctor, yo sé que tengo el tabique desviado, pero no es mi prioridad. Me gustaría operarme en la parte estética y ya después me opero el tabique desviado. Les digo, no. Es muy importante esta armonía, porque de una buena función respiratoria depende que esa armonía, esa estética, ese arte que realicé para la rinoplastía se conserve, porque va a pasar bien el aire. Si no pasa bien el aire, entonces vamos a tener estos problemas con las alteraciones de la anatomía por problemas de función nasal. Jessica Toledo nos escribe y nos dice, nunca tuve cirugía, tengo gruesa la nariz, ¿sí? Entonces, hay pacientes, sí, que por aspectos familiares tienen la nariz ancha o la piel también es gruesa. Entonces, sí, podemos hacer estos cambios, querida Jessica, ¿sí? Sin problema. Hoy en día utilizamos la técnica láser para mejorar la piel, para mejorar la estructura. También hacemos cambios en donde nuestros pacientes quedan muy bien satisfechos. Grace Gómez Farfán, en donde dice, tengo dudas sobre hacerme una rinoplastía y el tabique desviado. Bueno, Grace, sí, es muy importante, como había mencionado antes, que tomes en consideración que tratar el tabique tiene que ir de la mano con la rinoplastía. Incluso hay pacientes que primero se pueden tratar el tabique y luego pueden hacerse esa rinoplastía deseada. Y finalmente aquí me dice Grace Gómez, en donde dice, la recuperación es muy dolorosa, no se puede hacer actividades por meses, la voz cambia. A ver, vamos por partes. Teóricamente, la voz no debe cambiar luego del proceso. Al inicio, cuando pues, está todo inflamado, está bajando la inflamación,
Sí hay pequeños cambios, pero en líneas generales, después del proceso de inflamación, no debe cambiar. La voz, como lo había mencionado en la charla, dolorosa no, se controla con analgésicos. ¿Y cómo podría describirla? Nosotros le decimos a los pacientes, nosotros tenemos como una escala del dolor, en donde le decimos, mira, hay una escala internacional de dolor en donde el número 1 es, doctor, no me duele, y el número 10 es, doctor, me duele muchísimo. La mayoría de nuestros pacientes nos dicen que tienen un dolor entre 1 y 2, o sea, un dolor muy tolerable, que con los analgésicos se mitiga casi al 100%. Tengo otra pregunta en donde dice, ¿cuánto tiempo de recuperación tarda un paciente? Pues en promedio nosotros tenemos un esquema y le decimos al paciente que descansa 5 días y puede volver a su trabajo al 7º día, de acuerdo a los cambios. Hay pacientes que le hacemos cambios pequeñísimos en la punta nasal y ya están trabajando desde el 2º a 3.er día, no hay mucho que hacer, pero cuando son cambios estructurales completos, pues se espera un poquito más. ¿A partir de qué edad es recomendable hacerla? Mónica Alarcón, estimada Mónica Alarcón, sí. Bueno, en las mujeres, sí, nosotros la hacemos generalmente desde los 15 años, en los hombres desde los 16 años, pero lo mandatorio para nosotros, Mónica, es la tomografía. La tomografía nos da este resultado en donde se ve objetivamente la maduración del cartílago y los huesos. Marisol Ramírez me dice cuánto tiempo es la recuperación y me pregunta sobre el tema del adelgazamiento de la nariz y las narinas. Recordar las narinas, muchos pacientes nos dicen, doctor, quiero que me corte ¿sí? Quiero adelgazar las narinas, quiero que se vean más delgadas. Entender que cada paciente es individualizado y no hay mucha indicación para todos los pacientes en que se corten las narinas, porque a veces la nariz parece muy artificial. Tratamos de hacer cortes mínimos en las narinas para que los cambios sean más naturales. Nos dice, ¿a qué tipo de afectaciones respiratorias puede beneficiar una rinoplastía? Bueno, realmente la rinoplastía es estética pura. No es el hacerme una rinoplastía, porque es una pregunta en donde nos llega el paciente y dice, doctor, me quiero hacer la rinoplastía porque quiero respirar mejor. No, la rinoplastía es para verse mejor, para que la estructura nasal esté mejor. Para respirar mejor es lo que habíamos mencionado, la corrección del tabique o la corrección de las estructuras que estén alteradas en la tomografía o en la imagen que se le haya solicitado. Beatriz Quintana nos dice acerca de apnea del sueño, ¿sí? Utiliza CPAP, ¿sí? Y está presentando rinosinusitis crónica según la tomografía. Cuando existen problemas ya más complejos y tratamientos con los otorrinos, es importante mejor que el otorrino le dé de alta o le dé el pase para que se pueda hacer una rinoplastía, ya que el paciente sí tiene que estar con una homeostasis, con un equilibrio, tiene que estar como que de alta, ¿sí? Le tiene que dar el permiso o autorización su otorrino para poder hacer una rinoplastía. ¿Cuánto tiempo dura la operación y los riesgos? Hoy en día entendamos también sobre el tema de los riesgos. Todos los pacientes por protocolo deben pasar estrictamente, por favor, tener esto en cuenta. La rinoplastía no es un procedimiento en donde nos convenzan y nos digan te voy a operar en mi consultorio, no. La rinoplastía es un procedimiento quirúrgico, no es un procedimiento complejo, pero por protocolos nuestros pacientes deben pasar todos los exámenes preoperatorios, su examen de evaluación cardiológica y si tuviera algún tipo de enfermedad particular, por ejemplo, un asmático no controlado en donde se le solicitaría una evaluación por el neumólogo. Lo que quiero decir es que
el estudio correcto va a hacer que las complicaciones sean mínimas. Tanto así que sea como cualquier otra cirugía, en donde a veces yo le explico a mis pacientes, yo puedo entrar con un paciente a veces 2 o 3 veces, hablo de la parte reconstructiva, y nunca hubo ningún problema porque nuestros pacientes están bien estudiados. A Norma Cruces, en donde nos dicen, en donde nos refiere, Norma nos refiere, me realizaron operación una rinoplastía hace muchos años, ¿sí? Y sentía como un martillo, y creo que mi tabique quedó desviado, ¿sí? Me salió como un callo y tengo el cartílago roto, ¿sí? Entonces, bueno, realmente eso es importante. A veces nosotros en la rinoplastía quedan ciertas irregularidades en donde le referimos al paciente que son milimétricas y si no cambian en nada a la nariz, o sea, no son notorias por ninguno de los lados, no hacerse nada. Me refiero a los pacientes que ya se han operado y no entrar en controversias porque a veces son mal guiados y dicen, doctor, mire, van a otro cirujano, me palpo algo acá y quizá le ofrezcan algún tipo de procedimiento en donde no es necesario. Por eso es muy importante que cada paciente acuda a un centro especializado en donde tenga todas las garantías. Todas las garantías significan que su especialista esté registrado en el colegio médico como especialista para que pueda tener mayor seguridad, ¿sí?, sobre un procedimiento satisfactorio. Dice el paciente, Jorge Díaz, nos dice, a una edad mayor, más de 60 años, ¿me podría operar? Y si quita el ronquido. Realmente el tema del ronquido lo manejamos con nuestros amigos los otorrinos, ¿sí? La rinoplastía no quita el ronquido. El estudio que se va a hacer con el otorrino es el que va a mejorar esto, pero no la rinoplastía. Y si se puede operar después de los 60 años, sí. No hay ya dijimos que desde los 15 años más o menos, pero quien determina la tomografía y la edad, no, sin problema. Si el paciente se mantiene saludable y tiene 60 años, no hay ningún problema, se puede operar. Dice Augusto Bendezú, ¿alguna enfermedad o condición está contraindicada para la intervención? Sí, Augusto, sí. Todos nuestros pacientes deben pasar por el control estricto de los exámenes preoperatorios. Que los preoperatorios cumplan la normalidad, o sea, no deben estar alterados. Que el examen del corazón, el examen cardiológico, esté en buenas condiciones. Si cumple todos los protocolos, el paciente puede ser operado sin problema. Beatriz Quintana nos dice, soy una paciente de apnea, ¿sí? De apnea obstructiva del sueño hace 5 años, ¿sí? No, ya la respondí sobre la rinosinusitis crónica. Pacientes que tienen problemas, como les había mencionado, pacientes que tienen problemas obstructivos, primero los debe resolver otorrino y luego que les dé alta o pase, nosotros hacemos la parte estética. ¿Sí? Acá una pregunta de José Carlos Salazar. Buenas noches, José Carlos. En donde nos dice, tengo rinitis alérgica. ¿Esto influye en el arreglo de la nariz? Bueno, realmente en un ambiente húmedo como Lima, ¿sí?, muchas personas tenemos rinitis, pero es controlable. Realmente el otorrino le da la mano, le da la orientación sobre cómo controlar la rinitis. Pero es importante tenerla controlada o referir, o sea, que nuestro paciente refiere en la consulta, doctor, yo tengo esta rinitis alérgica, para que nosotros como cirujanos plásticos también tengamos consideración de esto
y mayor acuciosidad, mayor detalle en ver que pueda controlar su rinitis también después de esta cirugía. ¿Hasta cuántas veces se puede uno operar de la nariz? Es muy importante lo que nos mencionan. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la primera cirugía es la más importante. Pues hemos tenido, pacientes en donde se operan, sufren un accidente que alteró los cambios estéticos que hicimos, incluso los funcionales que pudimos hacer en la primera rinoplastía, y es necesario hacer una corrección. ¿Cuántos cambios? No existe un número determinado de cambios, solamente que no es para nada recomendable pensar que uno puede mejorarse la nariz cada cierto tiempo. No, doctor, ¿sabe qué? Me operé hace 2 años y ahora me la quiero mejorar y luego me la quiero mejorar y mejorar. ¿Por qué? Porque la nariz es una estructura muy delicada que tiene cartílagos muy delicados y forman algo llamado fibrosis. Esta fibrosis puede alterar poco a poco la nariz y luego va a perder la naturalidad que hoy en día nosotros fomentamos. Otra pregunta es de Verónica García, dice: ¿puedo operarme con otra cirugía? Bueno, acá ella menciona una cirugía ginecológica. Lo que sucede es que no solemos hacer, por ejemplo, ¿no?, una cirugía, no sé, de una apendicitis y de pasada una rinoplastía. No, porque son cosas totalmente diferentes. Nosotros en cirugía estética a veces hacemos pequeños cambios. Bueno, doctor, me puede colocar un pequeño relleno, me puede hacer una pequeña corrección adicional. Con la rinoplastía, siempre y cuando el tiempo operatorio sea corto, sí se puede, pero no con grandes cambios, ¿no? Porque si no, esto va a hacer que se amplíen los tiempos operatorios. Doctor, bueno, me quiero hacer, no sé, la corrección de la hernia, más un tumor en el ovario y de pasada, ¿usted puede operar ahí? No, no es una indicación. Acá también mencionan acerca de la edad, ¿sí? Y por la edad la nariz se pone grande. Realmente lo mejor sería decir es que por la edad o con el paso de los años, las estructuras van perdiendo tono, van perdiendo elasticidad y eso hace que como cae la nariz parezca que creció, pero no es que haya crecido, sino es que los ligamentos se han soltado y ha hecho que parezca que nuestra nariz está más grande. Sí, bueno, yo creo que estas son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron, ¿sí?, en la plataforma. También nosotros estaremos respondiendo en el transcurso de la semana con todo el equipo técnico de la Clínica Ricardo Palma para poder ayudar, orientar a nuestros pacientes y a nuestros seguidores y así fomentar las cirugías seguras, fomentar que nuestros pacientes deben tener conciencia, consideración de que deben acudir a centros que tengan toda la logística, que cuenten con especialistas registrados y reconocidos para que esto haga que su procedimiento quirúrgico, este sueño, esta idea que tenían de mejorar la estética nasal, en este caso, pues sea satisfactoria. Y también les menciono a las personas que nos estén viendo que todas las preguntas siempre traten de ordenarlas y dárselas a su médico. Como yo siempre les digo a nuestros pacientes, todo lo que yo te diga antes es información. Todo lo que venga después, el paciente lo toma como una duda. Entonces, tomemos nosotros los médicos
tiempo para que respondamos a nuestros pacientes así quedarán más satisfechos porque están bien informados. Gracias.